No para. En su blog de lecturas, Jorge Javier Vázquez se pone digno y da lecciones de moralidad, pidiendo respeto porque no encaja bien las críticas recibidas por su trabajo en televisión. El presentador de Telecinco explica: "Eso es lo que entiendo yo por deberme a mi público. Entregarme a él y respetarle en la medida que me respete, porque el respeto no es unidireccional. Trabajar en televisión no nos hace seres humanos diferentes. Se entrega pero al mismo tiempo se pide. Y arremete contra quienes le critican. Hay mucho hooligan suelto, gente resentida que vuelca sus insatisfacciones contra jugadores de fútbol. Como diría una clásica, necesitan comprarse una vida. Actores, presentadores de televisión o edificios de los 60. El público es otra cosa. No me interesan". Pero Jorge Javier olvida que las críticas recibidas son estrictamente profesionales y no superan la barrera de lo personal. El de Sálvame, estrella de Telecinco, se ofende cuando recibe comentarios incómodos, pero aplica un curioso doble rasero escondiendo la naturaleza agresiva de sus programas. Que ha costado millones de euros a Mediaset por condenas tras menoscabar la intimidad, el honor o difamar a un buen número de personas. En Periodista Digital les contamos las condenas y damnificados por la forma de entender la información de Jorge Javier. Sentencias judiciales y sus importes. Una de las mayores indemnizaciones a las que ha tenido que hacer frente un programa de Telecinco fue en Aquí hay tomate, programa que acumula la mayor parte de las denuncias que tuvo que indemnizar. En 2011, con 336.000 a Enrique Iglesias y Anna Kournikova por unas informaciones relacionadas con la pareja. Hay más. La familia de la duquesa de Alba ganaba 4 querellas interpuestas por Cayetana de Alba, 2 a la Noria en los años 2013 y 2011. Otra Aquí hay tomate en 2011 y Sálvame, con 3 importes de 300.000 euros, uno de 90.000, con cifra total de casi 1 millón de euros. En 2011, Pepe Navarro consiguió 270.000 euros de indemnización por unas informaciones que sobre él se difundieron en programas como Aquí hay tomate. Algo menores fueron las indemnizaciones para Farruquito y la modelo Esther Cañadas, con 170.000 y 150.000 euros por informaciones en Aquí hay tomate y Está pasando. Cifra idéntica, 150.000 euros, recibió la ahora colaboradora de Telecinco, Terelu Campos, por difamaciones en Aquí hay tomate, en 2008. La lista continúa. Norma Duval 140.000 por programas de Aquí hay tomate. Los herederos de Félix Rodríguez de la Fuente, Aquí hay tomate, percibieron 100.000 euros. Cerramos esta lista de condenas a programas de Jorge Javier Vázquez que, según la justicia, ha pisoteado el honor y la intimidad de muchas personas con otra retahíla, José María Aznar y Ana Botella. Y artistas o deportistas como Guti 70.000 euros por condena a Aquí hay tomate, María del Monte, 50.000 euros. Lucía Etxebarria, 50.000 a Sálvame y Deluxe. Indemnizados con 90.000 euros cada uno por Aquí hay tomate.